Buenos días, Dios les bendiga. El tema de hoy, Jesús venció todas las barreras. Si por un momento pensamos qué son las barreras, o a veces hasta dónde nos limitan las barreras, el texto bíblico en el cual vamos a basar la enseñanza del día de hoy es Juan capítulo 4, versículo 1 al 20, donde habla acerca de la mujer samaritana que se acercó a Jesús. Y Jesús le pidió que le diera de beber, pero él le dijo: si entendieras quién es el que te está pidiendo de beber, tú me pedirías que yo te diera de beber del agua que da vida eterna y permanece para siempre. Jesucristo vino a este mundo para derribar toda barrera que nos separaba de Dios y a ponernos en una plena armonía con nuestro Creador. El propósito del apóstol Juan, en el libro de Juan, al escribir este evangelio, no solo fue mostrar la cristología o mostrar al mismo Cristo, su deidad como Señor, y mostrar a Jesucristo como Dios y Señor por sobre todas las cosas. Fue evidenciado por los extraordinarios milagros que realizó. Muestra también la verdadera naturaleza de la misión de Cristo acá en la tierra, de nuestro Señor Jesucristo como buen pastor que deja las 99 ovejas para ir a buscar y salvar aquella oveja que se había descarriado y se había perdido. Dios en su bondad y su misericordia nos alcanza y demuestra su amor día y noche. Si por un momento escudriñamos la palabra y leemos el Evangelio de Juan, el capítulo 4 nos llama mucho la atención, porque esta mujer que estaba delante de Dios, que era una mujer samaritana, era una oveja perdida. Y Jesús la encontró en el pozo, buscando el agua para saciar su sed física. Pero Jesús le dio la verdadera agua espiritual que realmente ella necesitaba, para saciar su sed espiritual y el hambre que aquella mujer tenía de Dios, dándole el perdón de sus pecados y la salvación. Esto ocurrió en un pueblo llamado Sicar. En Juan capítulo 4, versículo 5 dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Una ciudad de Samaria ubicada cerca del pozo de Jacob. Algunos consideran que Sicar era un emblema de corrupción en Siquem, y la mayor parte de los comentaristas consideran que en la moderna aldea de Ascar es la vertiente oriental del monte Ebal, a 1 kilómetro al norte del pozo de Jacob, solo para darnos una ubicación. En 1972 se descubrió un mausoleo romano en Ascar, y lo puso de manifiesto es que en el lugar había estado habitado en tiempos de Jesús. Por eso se encuentra en emblemático, es este encuentro emblemático entre aquel hombre y aquella mujer, el mismo Jesús delante de aquella mujer. Inmediatamente esta mujer se convirtió, si analizamos por un momento, en la primera misionera que pregonó el mensaje de Jesucristo dentro de Samaria, antes de la gran comisión dada por Jesús a sus discípulos y luego a los que habrían de venir. Después de su muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo hacia el cielo, ya había una mujer misionera que Dios había levantado en su bondad y misericordia. En Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, nos habla acerca de la gran comisión, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es una gran comisión que le fue entregada ¿a quién? A sus discípulos, pero que también hoy es para nosotros. En Hechos capítulo 1, versículo 8 al 9, declara lo siguiente: pero recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo.
Y me seréis testigos ¿en dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos fue alzado y le recibió en la nube que le ocultó a todos de sus ojos. ¿Qué es en sí una barrera? Si por un momento analizamos, ¿qué es en sí una barrera? Si entendemos que Jesús venció todas las barreras, ¿qué es una barrera? ¿Para qué se usan realmente las barreras? La barrera es un obstáculo o cerca de mediana altura que sirve para impedir el paso o delimitar totalmente un terreno. O sea, nadie entra, nadie sale. Eso es una barrera. Yo no puedo salir si estoy adentro de esa barrera. Y el que está afuera no puede entrar, porque estamos delimitados. Si por un momento meditamos, Jesús venció todas las barreras. Piense qué hizo Jesús por nosotros. Las barreras se suelen usar también en el plano deportivo. Para los atletas que corren de 100 a 300 metros planos y tienen que saltar por encima de esas barreras, y el atleta no debe tumbarlas, debe llegar a la meta y ser ¿qué? El ganador. El Señor Jesucristo en sí mismo venció la barrera de la geográfica o de la geografía. ¿Por qué? Porque en el versículo 3 del capítulo 4 de Juan dice, salió de Judea y se fue otra vez ¿a dónde? A Galilea. Se movió de lugar. Venció la barrera geográfica porque estaba de un lado y se trasladó a otro. En tiempos de Jesús, Palestina estaba dividida en 3 regiones. Judea en el sur, Galilea en el norte y Samaria, que ocupaba la zona central en medio de las dos. Estas divisiones reflejan las grandes diferencias geográficas, culturales, sociales, raciales y religiosas que habían entre judíos, samaritanos y galileos. Para llegar a Samaria desde Judea, se tenían que caminar unos 120 kilómetros. El viaje duraba 1 o 3 días. Unos 3 días. Y Jesús venció la barrera geográfica, porque en el versículo 4 del capítulo 4 de Juan dice, y le era necesario pasar por Samaria. O sea, a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y en el versículo 7 dice que vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Si a Jesús le era necesario pasar por Samaria para rescatar ¿a quién? A esta mujer samaritana. Por eso había necesidad en el corazón de él de pasar por Samaria. Aquella mujer necesitaba salvación. La palabra me enseña que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Jesús cruzaba cualquier barrera geográfica de tiempo, de espacio, para predicar las buenas nuevas y para cumplir su misión, para salvar a perdido y a quienes lo seguimos. No podemos hacer esto de menos delante de nosotros. En Juan capítulo 3 versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, que declara la palabra, no se pierda, mas tenga vida eterna. A Jesús le era necesario pasar por Samaria, porque quería salvar a aquella mujer. Esa mujer necesitaba salvación. Y si por un momento pensamos, una mujer con tanta discriminación que hay, si nosotros lo analizamos por un momento, tanta liberación femenina también, pero tanto machismo. Y si pensamos por un momento, para los mismos judíos, ser mujeres que ya estábamos fregados. Si naciste mujer, es que estabas perjudicado. Pero te voy a decir algo. Si naciste mujer, es porque Dios quiso que así nacieras, como mujer. Dios te dio ese don de ser mujer, ese regalo, de poder ser alguien que también da vida.
pero Dios eligió que tú fueras mujer para exaltar su nombre sobre tu vida y para levantarte para su plan y su propósito. Porque de la misma manera como Dios levanta a los hombres, levanta a las mujeres. Y ahí no hay vuelta de hoja. La palabra me enseña que Dios mismo no hace acepción de personas. Él ama a un hombre como ama a una mujer. La segunda barrera que Jesús venció fue la barrera social. De los versículos 7 al 9 declara que vino una mujer de Samaria a sacar agua y que Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. En esto dice, en el versículo más adelante, en el 27, vinieron sus discípulos y se maravillaron, oiga, de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? No lo podían cuestionar. Eso fue un gran problema en la cultura judía. Hay 4 límites de la barrera social, que es una de las barreras que Jesús venció por nosotros. Primero, ella era una mujer. ¿Y qué significaba esto? Que ningún judío respetable podía hablar con una mujer, o un judío ortodoxo o fundamentalista, mucho menos. Segundo, era una mujer samaritana. Era una raza mixta y odiada por los judíos, y vamos a entender por qué. Esta mujer también tenía una mala reputación. Era una prostituta. La hora sexta que habla en el versículo 6, y estaba allí en el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó ahí junto al pozo. Era como la hora sexta, es decir, era el mediodía, como las 12 del mediodía, donde el sol está más caliente y el calor es más fuerte en Palestina, y que nadie más escogería esa hora o ese momento para buscar el agua. Tenían que buscar los momentos y tiempos más frescos, excepto esta mujer que era marginada. ¿Por qué? No tenía amigas. Ella lo que sí tenía era una terrible soledad en sí misma, un vacío espiritual que se refugiaba en los hombres, y que llegó a tener 6 amantes, porque la palabra lo habla. Y con tan mala suerte esta mujer que todos ellos la abandonaron. En el versículo 18 del capítulo 4 de Juan dice, porque 5 maridos has tenido, le declara Jesús, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Porque él le pregunta, ¿tienes marido? Y ella le dijo que no. Y él le dice, ¿por qué? Esta mujer estaba en un lugar público. Ningún judío respetable le hablaba a una mujer bajo estas circunstancias. Sin embargo, aprendemos que nuestro Señor Jesús rompió la barrera social, indicándonos que el mensaje del Evangelio es para todos, sin importar la raza, la posición social o su sexo, fuera hombre o fuera mujer. A Jesús no le importó, llevó la palabra de salvación. Dice que vinieron sus discípulos, como le había dicho, y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno le cuestionó ni le dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Ni siquiera le preguntaron, ¿sabe los pecados que está cometido? Debemos estar preparados para extender su reino y entender que en todo tiempo y en cualquier lugar y a toda persona se les debe predicar la palabra. La palabra nos enseña que hablemos y declaremos a tiempo y fuera de tiempo, porque Dios nos envía a llevar la palabra de salvación, a predicar al Cristo vivo que cambió nuestras vidas y que demos testimonio de lo que Él hizo en nosotros. Jesús, sería el punto 3, venció la barrera racial.
En el capítulo 4, versículo 9 dice que la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Por qué los judíos y samaritanos no se trataban entre sí? ¿Quiénes eran los samaritanos? Y hoy vamos a entenderlo. ¿Por qué había una pugna o enemistad entre judíos y samaritanos? Los samaritanos eran una raza mixta, mezclada entre judíos con personas de otras nacionalidades. Se recuerdan que los judíos no se daban en casamiento con otros, sino solo con los suyos, con los de su misma raza. No se daban con los extranjeros, o sea, con los gentiles. Estos eran una raza mezclada con los gentiles. La historia del origen de los samaritanos se puede encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 24 al 41, si quieres escudriñarlo en casa. Ahí podemos leer, te lo voy a resumir, que el rey de Asiria conquistó el reino del norte, transportó a la mayoría de los judíos a otras tierras de sus dominios y pobló las ciudades samaritanas con gente que trajo de otros lugares. Con el tiempo se produjo una mezcla racial, pero también religiosa, porque los pueblos que vinieron de otras partes trajeron sus dioses y prácticas de idolatría que fueron incorporados en el culto a Jehová. Más tarde, cuando los judíos regresaron del cautiverio en Babilonia y comenzaron la reconstrucción de su templo y de la ciudad, los habitantes de Samaria se opusieron a esta obra y fueron los principales opositores. Eso lo podemos leer en Esdras capítulo 4, versículo 4 al 6, en Nehemías capítulo 2, versículo 10 al 19, en Nehemías capítulo 4, versículo 1 y en Nehemías capítulo 13, versículo 4. Todo eso lo podemos leer en la palabra, pero yo te lo resumí. Con el tiempo, ellos erigieron su propio templo en Gerizim y disponían también los ejemplares del Pentateuco, aceptado lo revelado por Moisés, pero rechazado por todos los demás escritos del Antiguo Testamento. Los demás no lo tomaban, pero lo que le fue reflejado a Moisés lo tomaron para sí. Todo esto nos da una idea por qué en el versículo 9 dice que judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Había una pugna, había una división. La mujer samaritana le dice a Jesús: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan o no se llevan entre sí. No debemos entender simplemente que no se hablaban entre ellos, sino que había un odio arraigado en los corazones de ambas partes. Tal era así que cuando los judíos quisieron insultar a Jesús, le dijeron que era samaritano y que tenía demonio. ¿Y dónde está esto? En Juan 8:48 dice: respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Estaban ofendiendo, haciendo de menos. Y como era de esperar, tampoco los samaritanos recibían a los judíos cuando pasaban por su territorio. Recordemos el incidente cuando en una ocasión Jesús envió a algunos de sus discípulos a la aldea de Samaria para hacer ciertos preparativos. Y los samaritanos no quisieron recibirlos porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. No querían nada de Jerusalén, no querían nada de los judíos, porque había una división y bien marcada de odio, de rechazo total. A lo que los discípulos le respondieron pidiéndole al Señor, escuche esto, que cayera fuego del cielo sobre ellos y que los consumiera. Eso está en Lucas capítulo 9, versículos 51 al 56, se lo voy a leer. Cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, le dijeron al Señor:
¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él, ¿qué les dijo? Los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino vino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Jesús no había venido a crear ninguna división en el sentido de destruir el alma de las personas. Él venía a salvar las almas. Por eso les digo, no sabéis de qué espíritu sois. Si yo he venido para que alcancen salvación, no solo ustedes, todos. He venido por la humanidad, he venido por amor y misericordia, porque aquí yo puse mi vida para cada uno de ellos. Jesús también venció esta barrera racial, el poder establecer un diálogo con aquella mujer samaritana. ¿Por qué? Porque no hace excepción de personas. Si nosotros leemos Santiago capítulo 2 versículo 4, dice: no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Él no hace acepción de personas. Dios nos ve por igual. Dice la palabra que para Él no hay judío, ni levita, ni escita, no hay hombre ni mujer, sino todos somos uno solo en Cristo, uno solo en Él. No hace ninguna división. Él nos unifica en su perfecto amor, en su misericordia, en su bondad. Él da armonía, da esa paz que permanece para siempre. Él es nuestra paz eterna. Él es el camino que Dios nos mostró para poder llegar a Él. Y el Espíritu de Dios nos enseña en qué camino debemos andar y sobre cuál calzada debemos de tomar para andar en la vida delante de Él. Jesús mismo estableció de Él y dijo: soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y no dice si es hombre o es mujer, dice todos, en su bondad y su misericordia, pecador, no pecador, impío, no impío. Dios en su misericordia dio a Jesús. Por eso dice la palabra en Juan 3:16 que escudriñamos antes: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No está haciendo acepción de personas, sino a todos nos alcanza en amor y en misericordia. Jesús también venció otra barrera, la barrera de la religiosidad. En el versículo 21 al 24 dice: Jesús le dijo a la mujer: créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, de ahí viene nuestra salvación. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios dice, y afirmó Él, es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ese día caluroso, el diálogo de la mujer samaritana y el de Jesús estaba candente y llegó a su punto total. Ella estaba cansada de los argumentos religiosos. Realiza un suspiro y quedó en silencio mientras Jesús le hablaba. Mujer, créeme, el que habla contigo tiene lo que de verdad tú necesitas. Lo que has conseguido, lo que no has conseguido en ninguno, yo lo tengo para ti. Yo soy el agua viva. Soy la salvación de tu alma, porque soy más que un profeta. Soy el Mesías y te afirmo que no es en este lugar en Jerusalén, el lugar asignado para adorar a Dios. No era solo ahí. Vosotros adoráis lo que no sabéis, le dijo en el versículo 22.
Y con esta declaración Jesús le informó a la mujer de la venida de él, de Cristo. Dios ya no tenía un cierto lugar exclusivo para ser adorado. Ahora podía ser adorado en todos lados, porque Cristo abrió el camino, rompió el velo que nos separaba de la presencia de Dios. Dice la palabra que cuando él estaba en la cruz y le dijo a papá Dios, consumado es, Padre, le dijo, ya se canceló todo, yo lo hice por amor y misericordia. El velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo y se abrió la puerta para poder entrar a la presencia inmediata de Dios y poder adorarle, extender nuestras manos y clamar por salvación y misericordia. Se abría la puerta no solo para los hombres, sino también para nosotros, las mujeres. Ahora le podemos adorar en espíritu y en verdad, porque él abrió el camino para nosotros. Mujer, la gran verdad es que todos los que creen en mí pueden adorar a Dios en todo tiempo y en todo lugar. Donde estés, donde te muevas, a donde vayas, la presencia de Dios te va a seguir. Amén. Y le puedes adorar donde te muevas. Por eso la palabra dice que ahora somos templo y morada del Espíritu Santo. Jesús le deja ver a aquella mujer que la verdadera adoración significa que cualquier creyente puede entrar a la presencia de Dios por la fe. Y ahí le alaba y le adora en espíritu y en verdad. La samaritana dejó su cántaro. Eso habla en el versículo 28 del capítulo 4 de Juan. La mujer entonces dejó su cántaro y dice la palabra que fue a la ciudad. ¿Y a quién se dirigió? Si usted lo lee por un momento, ¿se dirigió a quién? A los hombres. Ese cántaro representaba su negro pasado, representaba su vieja vida, representaba su pecado, su religiosidad. Esta mujer comenzó una nueva relación con el único hombre que le podía ayudar, el que conocía su vida, que le dijo todo lo que ella había hecho, y está en el versículo 39, y dice esto: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Porque Jesús rompe con la barrera de la religión, con la barrera racial. Jesús rompe con la barrera que cualquier hombre o mujer hayan podido levantar, o cualquier barrera que coloquen enfrente para no acercarse a Dios. Jesucristo vino a este mundo para derribar cualquier barrera que nos separa de Dios. Él vino a buscar y a salvar, dice la palabra, lo que se había perdido, y a restablecer una relación personal de cada uno de nosotros en plena armonía con nuestro Dios hacedor y creador. ¿Qué podemos decirle? Solo podemos clamar y agradecer. Señor, ayúdame a vencer con tu poder cualquier barrera que impida conocerte y obedecerte. Estaba perdido como la mujer samaritana y era una oveja descarriada, claro que sí. Pero el buen pastor Jesús de Nazaret me vio, me encontró, me levantó y me salvó y sanó todas mis heridas. Y ahora yo le amo y le bendigo con todo mi ser, porque en su bondad y en su misericordia Él me alcanzó. Él se presenta hoy delante de nosotros con una palabra de vida y nos dice, bebe de mí, que soy el agua viva que permanece para siempre. Yo soy pan y soy el agua que puede saciar tu sed. Él es quien se muestra hacia nosotros y nos habla de su bondad y su misericordia. ¿Qué nos puede separar de Dios? Nada. Él abrió la puerta, abrió el camino para que lleguemos a su presencia inmediata.
Y ya no necesitamos de nadie que nos haga un sacrificio antes, o que alguien nos dé una indulgencia para liberarnos de nuestros pecados. Tenemos a Jesús mismo, al Cristo vivo, dice la palabra, a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, donde está de día y de noche clamando: Señor, yo entregué mi vida por cada uno de ellos, ten bondad y misericordia. Yo pagué el precio de su pecado, yo derribé toda barrera que te separaba de ti. Ahora se acercan a ti con bondad y misericordia. ¿Por qué? Porque nos alcanzó y nos dio la libertad de poder llegar a Él, de beber de su agua, de comer de su pan. Él mismo es el pan de vida, es el agua que sacia nuestra sed. Aquella mujer fue saciada en su sed con el agua bendita de su presencia todos los días, y le dijo: ve y di, habla. Y aquella mujer va a buscar a aquellos hombres que un día le pagaron. Ahora le digo: enfrente de mí hay un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho y cambió mi vida. Ahora vi un hombre que la amaba, la atesoraba, que le daba salvación y libertad, y le decía: ve, mujer, porque yo te liberté. Dios te da libertad, confía plenamente en Él. No importa si eres hombre o mujer, de igual manera te ve Dios, porque Él no hace acepción de personas. Dios te guarde, te bendiga y te prospere. Amén.